Me confirman, por favor, si ven la pantalla. Sí, doctor. Bien, buenas tardes con todos. Hoy vamos a tratar esta clase de micosis superficiales, un problema dermatológico muy frecuente, prácticamente de aparición diaria. Muchas de ellas, los pacientes lo toleran, pero es un factor de riesgo para algunas de las dermatosis infecciosas, como hemos visto, como celulitis, por ejemplo. Si es una piña pedis, es una puerta de entrada para esa infección. El objetivo de las micosis superficiales es definir los agentes causales de las micosis superficiales, ver sus manifestaciones clínicas, elementos del diagnóstico y tratamiento. El contenido que nos piden para ustedes es hablar de las tiñas, de las onicomicosis, las candidiasis superficiales y algunas otras micosis de importancia. En primer lugar, hay que tener en cuenta que las micosis superficiales corresponden a infecciones producidas por hongos que invaden, sobre todo, esto es muy importantísimo, pregunta de examen, tejidos queratinizados, es decir, la piel, el pelo y las uñas. Y haciendo una analogía con las dermatosis infecciosas, a esto se les denomina dermatofitosis o tiña. Generalmente, la fuente de infección son animales, humanos e incluso desde el suelo, por el contacto directo o a través de fomites, por los pelos, escamas, ropa, zapatos, eh, de los seres humanos y también en los animales. Se transmiten estas enfermedades y son producidos generalmente por hongos filamentosos, que son los verdaderos dermatofitos, o por las levaduras, usualmente del género Cándida. Y ya se sabe que los dermatofitos, según sus conocimientos de microbiología, son hongos filamentosos, son pluricelulares, con prolongaciones segmentadas llamadas hifas, y los agentes, ya que estamos hablando de uno de los objetivos, son usualmente de tres géneros: Trichophytum, Rubrum, Microsporum y Epidermophytum. Las cándidas, que son levaduras, generalmente estas no tienen filamentos, sino pseudohifas y micelios. Y dentro de las especies más comunes están Candida albicans, se refiere también acá a Candida paraxylosis y Candida glabrata, entre otras, que son generalmente las que producen los problemas, las candidiosis superficiales. Obviamente, Cándida también puede invadir estructuras profundas de la piel. Y tenemos aquí algo importantísimo para el diagnóstico, es sobre todo el examen micológico directo y el cultivo de los hongos. Idealmente deben pedirse ambos. Ya es necesario también saber que la sensibilidad de los cultivos y de las muestras tiene baja sensibilidad, generalmente el 60%. En el examen micológico directo, por observación directa, se aplican a las placas hidróxido de potasio el 20%, que lo que busca es separar las hifas del queratinocito y de esa manera poder observar las estructuras de los hongos, sean hifas o sean artrocronidios de los dermatofitos, o las levaduras, ¿no? Las pseudohifas. El cultivo de hongo generalmente en agar destroza de Saburó, también el agar micocel. Generalmente sus colonias crecen lentamente a partir de las 2 semanas, pero el crecimiento aún puede darse hasta los 30 días. Ahora vamos a hablar de las dermatofitosis, o llamadas también tiñas. Generalmente son conocidas más como tiñas, y esta que ustedes ven es la tiña corporal, llamada tiña corporis o de la piel lampiña. Aquí ven ustedes a un niño escolar, generalmente muestra múltiples placas pruriginosas
de carácter anular que pueden ser únicas o pueden ser múltiples. Generalmente tienen un borde muy activo de crecimiento centrífugo, o sea, los hongos crecen hacia afuera, ahí se ve obviamente la periferia, se ve inflamada, se ve eritematosa, generalmente son como este, placas que tienen un centro de piel que va tendiendo a la curación y el borde generalmente es irregular, circinado, pueden haber vesículas y en algunos casos cuando estas vesículas se rompen pueden haber algunas costras y obviamente ustedes saben incluso estas lesiones pueden complicarse con una dermatosis infecciosa, con un impétigo, con eczema o incluso hasta con celulitis porque ya son lesiones que rompen la continuidad de la piel. Generalmente hay un diagnóstico diferencial que es bastante amplio para la tiña corporis o corporal. Pueden haber lesiones de impétigo, recuerden ustedes esas lesiones tipo ampolloso, la psoriasis, el eczema numular, que numular viene de moneda, o sea, formas redondeadas, la pitiriasis rosada, el lupus, la dermatitis también seborreica, la atópica y hasta la de contacto pueden tener mucho parecido con la tiña corporal. Ahora hay otro tipo de tiña muy frecuente en la ingle o llamada también tiña cruris. Generalmente afecta más a hombres que a mujeres y puede afectar a una o ambas regiones inguinales. Estas se pueden extender al periné, a la región púbica, al abdomen y a las nalgas. Aquí en la gráfica ustedes ven la cara interna del muslo, se ve el testículo de un varón, se ve lesiones eritematosas, descamativas, son bastante pruriginosas, bien delimitadas, los bordes se ven elevados, pueden haber pápulas, vesículas en la periferia. Raramente pueden aparecer pústulas, sobre todo si se infectan secundariamente con estafilococo o estreptococo. Y estas lesiones son crónicas muchas veces, se liquenifican, la piel se pone gruesa y a la vez también se hiperpigmenta. Luego tenemos la tiña de la cabeza o tiña capitis, generalmente son niños los más comprometidos de 1 a 10 años, tienen un periodo de incubación de 15 días, pero cuando ya el niño empieza a ingresar a la adolescencia, estas tiñas no aparecen mucho porque hay un efecto inhibitorio del sebo que aparece en el cabello a estas edades. Y aquí el agente causal más frecuente es el Microsporum canis. ah, Son usualmente los perros, los gatos y los conejos y otros animales que pueden llevar el agente a los humanos por el contacto directo. Y la forma más frecuente es la tiña llamada tonsurante microspórica, porque ahí está el Microsporum canis, y se ven como placas bien delimitadas, ovaladas o circulares, que tienen una superficie con descamación, caída del cabello o ruptura del cabello. Los cabellos se ven fracturados a pocos milímetros de la emergencia del cuero cabelludo y cuando se traccionan estos pelos generalmente se caen fácilmente. En el diagnóstico diferencial hay una condición que les da a los niños y algunos adolescentes que es la alopecia areata, pero ahí la piel no está afectada, la piel no presenta descamación y tampoco hay vellos fracturados en medio de la lesión. La dermatitis seborreica no es tan localizada, es un poco más difusa y ahí ustedes ven la seborrea de la dermatitis se adhiere bastante al pelo, pero no produce fractura del cabello. Y en la psoriasis de igual manera, no hay cabellos rotos y hay una condición que puede simular esta tiña de la cabeza, es de los pacientes que tienen trastornos psiquiátricos que se jalan los pelos y
algunos incluso se los comen, es la llamada tricotilomanía. También tenemos la tiña de la mano o llamada también tiña manum, que es usualmente unilateral, se aparecen más en la mano derecha, porque usualmente la mayoría, bueno, tienen algún otro problema sobre todo en los pies, una tiña pedis y al llevarse, al rascarse o al tocarse esas lesiones en los pies, eh, la piel de la mano obviamente se infecta y ahí la piel empieza a descamarse, hay hiperkeratosis y acentuación de la línea de la mano por el proceso inflamatorio. Ustedes ven ahí una mano afectada, generalmente los dedos, la palma de la mano, como ven ustedes, siempre hay esa tendencia a hacer un borde eritematoso. La piel se muestra también engrosada, los pliegues un poco más resaltados y hay un diagnóstico diferencial para la tiña de la mano o manum, que va lógicamente también, como ya hemos visto en los casos anteriores, usualmente la psoriasis, la dermatitis de contacto, las dermatitis atópicas y también las lesiones liquenificadas simples pueden parecerse. Aquí se ve una lesión también en el tercer dedo de la mano. eh, Debido al prurito, al rascado, la piel puede este, erosionarse y también hacer una infección secundaria con algún elemento de estafilococo o estreptococo y hacer una lesión también si está cerca de la uña llamada paroniquia. Y ahí obviamente para diferenciarla se tiene que hacer el examen directo con hidróxido de potasio y hasta con el cultivo. La otra tiña bastante frecuente, muy común, es la tiña del pie o llamada también tiña pedis o llamado pie de atleta, ¿no? Y aquí el agente causal es producido por Trichophyton rubrum y hay cuatro variantes de las lesiones de tiña del pie que cuando mis alumnos ven me gusta que lo diferencien bien qué tipo de lesión de tiña pedis tiene. Tenemos en primer lugar la intertriginosa simple, que es la más frecuente. Ese es, bueno, la afectación generalmente está entre los dedos del pie, hay eritema, maceración, fisuras, puede haber descamación pruriginosa. Generalmente ocurre más entre el tercer y cuarto espacio y es la más frecuente que se tiene. Luego sigue la variante intertriginosa compleja, que generalmente hay una exacerbación de una tiña interdigital que se extiende mucho más allá de los dedos del pie y que puede llegar hasta el tobillo, sobre todo que se ve la piel fisurada, pueden haber úlceras, erosiones y sobre todo mal olor y dolor, sobre todo asociado a la sobreinfección bacteriana. Ustedes acuérdense también que hay una bacteria que la vimos en la clase pasada llamada la pseudomicosis, que es Polycorynebacterium minutissimum, que es el que puede producir el eritrasma. Entonces, no sería, digamos, en algunas condiciones raro encontrar a los hongos con esta bacteria que sobreinfecta y recuerden también que por su proceso de coproporfirina usualmente tiene mal olor. Luego hay una variante de tiña pedis vesicular aguda. Aquí hay vesículas en la cara interna del pie que cuando se rompe dejan zonas de escamas y costras con bastante prurito. Y la última variante es la variante de tiña pedis hiperkeratósica, que son placas hiperkeratósicas descamativas bilaterales en las plantas y en los bordes laterales de los talones y
Obviamente la tiña pedis suele asociarse con tiña manum porque se rascan, se tocan estas lesiones y va a la mano. Generalmente la hiperqueratósica es poco sintomática, pero no necesariamente puede haber algo de prurito. Aquí tenemos, por ejemplo, una lesión intertriginosa compleja que ha salido fuera de las zonas intertriginosas, se ha dirigido hacia el borde de la cara anterior del pie. Se puede apreciar este borde circinado, eritematoso, característico de las micosis, también compromiso entre los dedos del pie, y en algunos lugares se puede apreciar ese engrosamiento, la hiperkeratosis de la piel, las onicomicosis, compromiso de las uñas. Es decir, ya esta situación ha llevado a una lesión intertriginosa compleja y también con otras condiciones como onicomicosis. Luego tenemos otra micosis superficial de la barba, no confundir con la psicosis de la barba que vimos en la clase de dermatosis. Aquí generalmente se afecta un solo lado del área pilosa de la cara o del cuello, y generalmente la forma profunda se caracteriza por nódulos confluentes que forman abscesos. Y aquí la compresión digital produce salida de material purulento por los orificios foliculares, y generalmente la mayoría de los vellos se desprenden fácilmente. En la forma superficial es más frecuente la presencia de costras y áreas de alopecia con pústulas foliculares, y también hay otra forma superficial similar a una piodermia, pero en estos casos también puede haber eh, una situación de formas circinadas, como las que ocurren en las tiñas corporis. Aquí pueden ver la imagen, una placa eritematosa engrosada con salidas de pus en este paciente. Los cabellos de la barba se han perdido, o sea, hay fragmentación, y esta lesión obviamente requiere también considerar la posibilidad de la compañía de bacterias que pueden ser estafilococo, estreptococo, junto con los hongos del género Trichophytum. Aquí el tratamiento para cualquiera de estas variantes, sea tiña corporis, pruris, capitis o tiña manum, generalmente son con imidazólicos o con terbinafina. En el caso de la tiña corporis, si las lesiones son menores de 5 o la suma total es menor de 5 centímetros, se utilizará un antimicótico tópico que puede ser cicloperisolamina, clotrimazol o terbinafina por 4 semanas. Si las lesiones son más de 5 o tienen más de 5 centímetros en total, en este caso hay que dar un tratamiento antisistémico, sistémico de tipo antimicótico por un mes. Y en la tiña cruris el tratamiento también es por un mes, usualmente con clotrimazol. La tiña capitis, en vista de que generalmente es producido por Microsporum canis y hay mucha resistencia a terbinafina, se debe emplear muchas veces grisio o fulvina de acuerdo al resultado de los resultados del cultivo en agar micocel, y el tratamiento generalmente es oral de tipo sistémico hasta por 12 semanas de manera diaria. La tiña manum tiene generalmente un tratamiento tópico por un mes, y solo cuando es interdigital puede ser con terbinafina o clotrimazol. Entonces aquí tienen el tópico, tratamiento tópico para la tiña manum, un mes, que puede ser con terbinafina o clotrimazol. Cuando ya existe compromiso de las palmas o de las uñas, el tratamiento generalmente es de tipo oral, de tipo sistémico. Si las uñas están comprometidas, usualmente se puede emplear
terbinafina, 250 miligramos por 6 semanas. Y si la lesión compromete las palmas, puede llegar a darse hasta 4 semanas de tratamiento. En cuanto a la tiña pedis, el tratamiento usualmente es tópico por un mes, solo cuando es interdigital, y que este tratamiento puede ser con terbinafina o clotrimazol. Ya cuando existe compromiso plantar o de uñas, el tratamiento generalmente es oral. Si las uñas están comprometidas, se plantea el tratamiento con terbinafina, 250 miligramos al día por 12 semanas. En el caso de que las lesiones se extiendan a la planta, por 4 semanas más debe darse el tratamiento. Luego tenemos a la tiña de la barba, el tratamiento generalmente es oral, se emplea grisio fulvina, dado que la mayor parte de estas lesiones es causada por Microsporum canis. Entonces, esta es una pregunta de examen. Generalmente el tratamiento es hasta por 3 meses, 12 semanas. Y cuando se use, obviamente, terbinafina oral, se tienen que pedir pruebas hepáticas y también de creatinina. Se deben repetir cada cierto tiempo para ver si no hay una afectación del hígado o del riñón, y de ser necesario, cuando hay algún inconveniente, tiene que darse un espaciamiento, una reducción de las cantidades globales en un día con tal de que no vayan a toxicidad. Bien, en cuanto a las onicomicosis, estas corresponden a infecciones de la uña causadas por dermatofito. Dentro de ellas están el Trichofitum rubrum en el 90% de los casos en las uñas. Generalmente hay infecciones por cándida. Aquí pueden presentar la misma morfología de una onicomicosis por dermatofito. Lo único que puede diferenciarlo son las pruebas micológicas, el examen directo y los cultivos. Acá tenemos las variantes de la onicomicosis subungueal distal lateral, que esta es la más frecuente. La infección se inicia en el borde libre del pie y de la uña y se extiende en sentido proximal hacia la matriz. Por eso, en este caso, la principal ubicación de la parte distal lateral hacia la matriz en la base de la uña. Puede haber hiperkeratosis subungueal, engrosamiento de la uña, una coloración amarillenta de las uñas, o sea, xantoniquia, y además la destrucción de la uña, o sea, la onicólisis. La evolución generalmente es crónica y de progresión lenta. Ahora, luego de esta onicomicosis fungial distal lateral, tenemos la onicomicosis blanca superficial, generalmente afecta al primer dedo del pie, el primer ortejo. Las lesiones en las uñas adquieren una apariencia de aporcelanado, la superficie es rugosa. Entonces, esta coloración blanca es llamativa, que lo diferencia de la onicomicosis subungueal distal lateral. Hay otra variante de la onicomicosis que es la subungueal proximal. En este caso, es la menos común, que se puede encontrar en personas sanas. Afecta la parte subungueal de la uña bajo la cutícula, de un color blanco que avanza con el crecimiento de la uña. Estas lesiones de onicomicosis subunguales proximales generalmente son muy frecuentes en personas con VIH, con cirrosis hepática e inmunodeprimidos. La otra variante, donde la uña se destruye totalmente, se puede incluso hasta desprender, es la onicomicosis distrófica total. Generalmente evoluciona en muchos años y afecta a la totalidad de la uña, con una hiperkeratosis en el hiponiquio, que es la parte inferior de la uña. La lámina unguial puede encontrarse también
abombada o curvada con pérdida de su estructura normal. Y se pueden caer todo espontáneamente o parcialmente. Hay un diagnóstico diferencial también para, tanto como lo hubo para el problema de este, los problemas que hay en la piel. Tenemos acá la caída de la uña. Generalmente la uña se ve engrosada, abombada, curvada o con formas realmente muy distorsionadas de la uña. Y aquí se hace el diagnóstico diferencial con el líquen plano, la psoriasis, las distrofias unguiales. También hay pacientes psiquiátricos que se tiran las uñas, se tiran de las uñas las onicotilomanías y las enfermedades generalmente del nacimiento, las genodermatosis, que muchas de ellas se pueden acompañar de enfermedades ampollares eh, de consideración genética. Aquí las infecciones por cándida pueden asociarse a paroniquias, es decir, aquí en este caso, en esta uña, se ve que hay un engrosamiento, un albutamiento y eritema de los bordes de la uña. En este caso hay una paroniquia complicada. Y lo más llamativo es que el volumen periunguial, o sea, eh, la lesión se muestra también con un aumento del tejido circundante, ¿no? Y aquí puede haber paroniquias en donde pueden haber bacterias gram positivas como estreptococo, estafilococo. Las lesiones también de la corinebacteriosis pueden ingresar aquí, aparte de las levaduras, o sea, del género Cándida, ¿no? El tratamiento para la sonicomicosis generalmente es de tipo combinado, es decir, tópico. Generalmente se pueden emplear en casos de contraindicación de tratamiento sistémico o que haya un avance de la curación que sea un poco más distal. Lamentablemente ahora hay bastante resistencia a estos medicamentos y generalmente la cura micológica con lacas es muy bajo realmente el resultado, se habla de 15% en 2 años. También están las de amorolfina al 5%, la de ciclopiroxalamina, que se pone diariamente, que ha demostrado ser útil. En cuanto al tratamiento sistémico, generalmente se debe lograr una cura micológica y previo al inicio de estos tratamientos prolongados, porque pueden durar hasta 4 o 6 meses, se debe pedir pruebas hepáticas. Luego se recomienda repetir esos exámenes al mes de tratamiento. Una opción al tratamiento sistémico es la terbinafina de 250 miligramos al día durante 6 semanas para tratar la onicomicosis de las manos y de 12 semanas en los pies. Este es el agente más activo disponible eh, para el tratamiento de estos dermatofitos. Es el agente más activo, la terbinafina, y es considerada la primera línea de tratamiento en estas infecciones por dermatofitos. Y también el tratamiento puede darse con itraconazol, 100 miligramos al día, por un tiempo, digamos, similar. Entonces, ya hemos hablado de los tratamientos congelados, algunos de ellos por la forma como se ha comprobado. El tratamiento combinado mejora la eficacia con relación a la monoterapia y aquí pues se pueden emplear antimicóticos vía sistémica por vía oral hasta con laca antimicótica que se puede colocar entre las uñas o en las uñas y en todos los lugares donde esté presente la posibilidad de una infección asociada. Requiere un tratamiento combinado para darle mayor efectividad. Si no hay una cura, se tiene que seguir tratando al paciente
eh, si se le da un curso de un tiempo de 3 meses más, eso debe, bueno, decidirse, sobre todo también evaluando la condición hepática, la condición renal del paciente. Y para las cándidas, lo más efectivo que se conoce hasta ahora es el fluconazol de 150 miligramos a la semana por un tiempo de al menos 3 meses. Las candidiasis superficiales generalmente son producidas por levaduras endógenas y son levaduras oportunistas, sobre todo con la terapia antimicrobiana prolongada o pacientes con estancias prolongadas. Generalmente, estos pacientes muestran lesiones de piel en la emergencia de la nariz o la boca, porque estos pacientes tienen infecciones profundas en la garganta, en el esófago, pero lo que interesa de esto es la piel circundante y en este caso el que más verifica eh, este tipo o que se encuentra en este tipo de candidiasis cutánea es la Candida albicans, y hay que saber también que es la causa más común de la dermatitis del pañal en los bebés, y en este caso hay que usar un antimicótico. Después tenemos el intertrigo de naturaleza candidiásica. También esto se presenta entre los dedos de los pies en las zonas con pliegues, por ejemplo, debajo de las mamas, como en este caso. Se ve húmeda la lesión, se ve en distribución geográfica, los bordes no están a veces eh, tan secos y no se encuentran húmedos, hay vesículas, hay una periferia bastante eritematosa, hay pápulas, pueden haber incluso pústulas, y el tratamiento generalmente es con imidazólicos. Aquí le han puesto clotrimazol por 1 a 2 semanas. En realidad han demostrado eh, los imidazólicos un mejor uso, incluso en los casos refractarios, y también puede usarse con otros eh, antimicóticos sistémicos como el itraconazol o el fluconazol, todo dependiendo de cómo evoluciona la resistencia también. Aquí, como ya mencionamos, tenemos la paroniquia, que afecta de preferencia las uñas de los monos, se presenta como inflamación de los pliegues periunguiales y cambios de la coloración unguial. Ustedes ven que se encuentra eritematosa y como algunas estrías horizontales. Y el tratamiento generalmente es con fluconazol, 150 miligramos a la semana por 2 a 4 semanas. Ustedes ven aquí un eritema en la parte de la falange distal, muy cerca de la uña. Aquí pueden encontrar bacterias de estafilococo o estreptococo también, ¿no? Aquí generalmente hay que dar un tratamiento en base a fluconazol, 150 miligramos hasta por 4 semanas, y de ser necesario muchas veces hay que intervenir para permitir la salida de líquido que puede ser usualmente pus, y para diferenciar la paroniquia bacteriana versus una paroniquia micótica que no son lo mismo. Se debe solicitar obviamente los cultivos de hongos y el examen micológico directo para poder diferenciar si es una bacteria, si es una levadura o algún otro tipo de agente. Luego tenemos la foliculitis por malacesia. Generalmente son pápulas y pústulas de tipo folicular, son monomorfas, sin comedones en el tórax anterior y posterior. El tratamiento generalmente se hace con imidazólicos, con clotrimazol por 1 o 2 semanas. Y en los casos refractarios puede haber
la necesidad de usar antimicóticos, sistémicos, sistémicos como itraconazol o fluconazol. Generalmente las infecciones por malacesia corresponden a un solo agente que tiene varios nombres como la malacesia furfur, malacesia globosa y Pityrosporum ovale. Generalmente son las causantes de esta enfermedad eh, y aquí se manifiesta como máculas múltiples, ovales y redondas. Hay una forma hipocrómica y hay otra hipercrómica. Acá tienen de las dos maneras, la hipercrómica y la hipocrómica. Y cuando se pasa, por ejemplo, una uña o una cureta, la piel infectada se desprende y adquiere eh, un aspecto, sobre todo de papel de cigarro, es decir, se caen partes de la piel como lo que se pierde en los papeles de cigarrillo con una descamación fuerte, ¿no? Compromete áreas seborreicas, principalmente el tono, el tronco, el tórax anterior, la espalda alta y baja, también en el abdomen. Generalmente la pityriasis versicolor es asintomática, no da mucho prurito y hay un diagnóstico diferencial, es clínico sobre todo, pero recuerden ustedes, aquí se puede emplear el examen micológico o directo o a través de la luz de Wood. Y aquí se va a ver, a diferencia de lo que ocurre en el eritrasma, que las lesiones se vuelven rojas, en este caso la luz de Wood se cambia de color a la fluorescencia amarillo o dorada. Entonces ahí uno puede identificar mejor qué áreas están afectadas, ¿no? A través de la fluorescencia amarillo dorado. Luego tenemos usualmente el tratamiento con azólicos tópicos como el ketoconazol por 4 semanas, el itraconazol 100 miligramos al día por hasta 15 a 30 días o fluconazol 150 miligramos a la semana por 4 semanas. Entonces, estos son las lesiones por malacesia. Bien, si hubiera alguna pregunta, estimados alumnos, ¿alguna pregunta? No, doctor. Muy bien, Génesis. Si no hay preguntas, nos quedamos aquí. Terminamos esta clase. Ya nos veremos en la próxima clase para las enfermedades ampollares. Buenas tardes. Hasta luego, Gracias, doctor. Hasta luego, Gracias. doctor. doctor. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego. Doctor.